Muy buenas a todos, un cálido abrazo, sean bienvenidos aquí, ¿verdad, Jera? Sean bienvenidos a este primer podcast Extraviados y Sedientos, el cual pues, es capítulo 0, capítulo piloto. Así el es. cual pues, les vamos a explicar un poquito de qué trata, ¿verdad? Soy Gabriel, Soy Jera. y bueno, en mi caso, para así como nos conozcan un poquito, bueno, Ujú. en mi caso Gabriel, pues soy católico, soy de mente un poco inquieta, estudié la carrera de psicología, aunque soy en este momento pasante. Pues conocí desde mi adolescencia a un amigo mío sacerdote que me ha ayudado a conocer un poco, o mejor dicho, como a interesarme por la filosofía, aunque en este sentido he sido autodidacta. Muy bien. Y alguna que otro elementito que me ha interesado y pues ya sabes, ¿no? Ahí como inquieto y ahí uno le Sí, busca sí. y no sé qué, la lectura, ¿no? Empezar a conocer, a saber. Exacto, o soy como también muy enfadoso en el sentido de preguntarle a los que considero que saben mucho. Sigue Entonces, tu niño del porqué hasta la fecha, yo sí, creo. oye, ¿por qué? ¿Y por qué? Sí, sí, ¿Y sí. por qué del por qué del por qué del por qué, no? Hasta que, Sí. pues, pobres, me tienen mucha paciencia. Y bueno, de ahí en más, pues, valoro mucho la parte de las amistades, Muy la bien. parte digamos, actualmente de la música, y ahora aquí, gracias a ti, gracias Nuevo a tu proyecto. invitación, ¿verdad? Y un poquito, a ver, de Jera, ¿qué nos puedes decir? Al Gabo le gusta no ser tan, ¿cómo se llama? Le gusta ser un poco humilde con lo que es aquí. Gabo es el experto de todo, de estos temas que vamos a hablar. Pero bueno, soy Jera, amigo de Gabriel, creo que es más que obvio. Eh, Soy ingeniero industrial, súper distinto a todo lo que vamos a hablar, una carrera totalmente fuera de... Pero pues, católico, creo que eso ayuda un poquito a saber sobre estos temas, católico practicante. La identidad, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Introvertido yo en mi personalidad totalmente, o bueno, es algo que he estado trabajando, pero pues sí, me cuesta un poquito y ahorita yo creo que con este proyecto todavía más, pero pues ahí vamos poco a poco desenvolviéndonos. Aparte de eso, sí, también como Gabriel, muy, muy curioso. Me gusta conocer, aprender, no quedarme solo con lo que la gente me dice, sino encontrarle las entrañas a las cosas y saber de qué es y por qué. No tanto como Gabriel, como el niño del por qué, pero sí un poco. Este, pues bueno, somos aquí amigos Gabriel y yo y por eso fue que como decidimos empezar este proyecto, creo que muchos se van a preguntar cómo fue que se dio o por qué se dio esta oportunidad de iniciar esto. Y a ver, pues, platícanos, ¿cómo se dio este proyecto? Es súper complicadísimo, no se crean. Pues nació de este tema, creo que muchos últimamente hemos estado como conociendo y dándonos cuenta que cada vez existe más esta necesidad de aprender, conocer, saber. Las redes sociales ahorita, la oportunidad total de conocer y todo. Me surgió simplemente como uno de más de todos los proyectos que me gustan hacer. De la lista. De la lista, exacto, una lista enorme. Pero bueno, de alguna manera lo que estaba tratando de llegar con este proyecto es que los jóvenes, los adultos, ahora sí que realmente quien lo quiera escuchar y a quien podamos llegar gracias a todas estas nuevas oportunidades de las redes sociales, que conozcan y sepan sobre aquello que a veces escuchamos en temas como un poquito más altos, más complicados que cuando lo escuchamos de algún sacerdote, algún filósofo, algún no sé, escritor que tiene muchos años de experiencia y conocimiento, que lo escuchamos y nos quedamos así como de, ¿y eso qué significa? ¿O qué me estás diciendo? Entonces, pues tratar de hablarlo un poquito más humanamente. Y pues me acerqué aquí con Gabo y le dije, creo que es la oportunidad. Claro. Desde este lado, aunque acerca de lo mismo, pero desde mi lado, pues sí me sorprendió un poquito justamente de lo que es esa alusión, ¿no? De esta parte de un rasgo de tu personalidad, ¿no? A lo mejor pues un poco más introvertido. Sí. Y en ese sentido, pues cuando vienes conmigo y me presentas pues este proyecto, esta idea, y me haces parte o me invitas, sobre todo, entonces pues con gusto lo acepté. Sí me sorprendió, se me hizo también muy admirable de tu parte Sí. No. ese paso, pero bueno,
hay cosillas muy interesantes que vamos a empezar a mencionar más tarde sobre lo que te llevó a esto, ¿verdad? Es correcto, sí. Y sobre todo, creo que esta parte de que el micrófono y la cámara imponen. Gabriel por lo menos tiene un poquito más de experiencia, pero sí llegan a imponer un poco, aunque ustedes no lo crean. Sí. Y en este caso, por ejemplo, de parte, ¿te acuerdas tú de que hubo dos elementos muy importantes en este caso que hicieron de alguna manera brotar, ¿no? Esta idea, bueno, al menos desde la consideración de mi trinchera, Sí. ¿verdad? Que es la dirección espiritual, por un lado, y la psicoterapia, ¿no? A la cual también acudiste. Digo, yo también he acudido, pero en tu caso fueron estas dos, vamos a decir, estos dos caminos. Explosión total. Ándale. Complementarios, por cierto. Y noté en tu caso un avance muy significativo en tu persona, ¿verdad? En tu madurez. Sí. En muchas cosas de tu vida. Y vaya que muchas. Demasiadas, creo yo, que fue un cambio total. Sí. Y entonces, mediante la dirección espiritual y la psicoterapia, brotó entonces... bueno, al menos así lo vi desde acá afuera. Brotó esta idea, pero igual si quieres compartirnos más. Sí. Creo que a lo mejor la gente que me conoce y que va a estar escuchando este podcast sabe que inicié un proceso, como comenta Gabriel, de dirección espiritual, que creo que a lo mejor pudiéramos platicar un poquito sobre qué es, porque a lo mejor gente no conoce qué es esto. La dirección espiritual pues es acudir en mi caso, siendo católico, con un sacerdote que te va llevando a este tema de ir la parte espiritual, transformándola, cambiándola y llevando un plan de vida y de trabajo en el aspecto espiritual, si lo vemos de esta manera. Entonces fue a la par de un cambio radical en mi vida en el cual, como yo creo casi todo el mundo sabe o la gente que va con un psicólogo lleva una terapia psicológica, llega un momento en la vida que hay un clic que te hace darte cuenta que necesitas ayuda. Y esto es importante, que todos lo sepan. No es, ¿cómo se llama?, de débiles aceptar ayuda. No. Es súper importantísimo tomar la decisión y decir necesito ayuda. Y como comenta Gabriel, pues tomé la decisión, tomé esta oportunidad de ir a una terapia psicológica, tratar ciertos temas ahí importantes en mi vida que estaban costándome trabajo. Llega también la dirección espiritual y hacen una explosión completa en mi vida que bueno, de alguna manera estaba dispuesto así, se hizo así y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y con esto surge esta idea, pues, de ciertas cosas que yo empecé a llevar en la dirección espiritual, en la dirección psicológica, con la cual dije, si todo esto lo supiera todo el mundo, sería creo que un mundo distinto, ¿no? Y además de esto, no solo la parte de haber asistido a dirección espiritual y a psicoterapia, que también fue en mi caso, sino además que, bueno, al menos tú ya nos dirás también si lo compartes, que sería también la cantidad de crisis, ¿no? Sí, que hemos vivido, o el número de crisis que hemos vivido en nuestra vida. Todo el mundo tiene crisis, aunque no lo crean. Y también pues esas caídas, esos errores, ¿no? Esas equivocaciones que en nuestra vida, que también de ahí ha habido cierta enseñanza, ¿no? Posterior, ¿no? Como tú decías, que nos damos cuenta, pero después, ¿no? Exacto. Sí. Por eso es que Gabriel fue el que de alguna manera también ahí me dijo, pues si quieres una bomba completa de corrección, vete a dirección espiritual y dirección psicológica y pues ahí voy al precipicio. Sí. No se crean. Ahí voy realmente a tomar la decisión correcta, creo que se hizo. Y fíjate que me gustó mucho lo que dijiste tú, que es también aparte de que involucra un plan, ¿no? Un proyecto en este caso. Tanto la psicoterapia, que, bueno, el enfoque en tu caso, ¿no? Que fue algo muy interesante, porque de alguna forma se te pedía, o de alguna forma se te sugería, pues, considerar las áreas de tu vida, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la espiritualidad católica, que en la dirección espiritual involucra también impregnar tu vida, ¿no? Es decir, exacto, requiere un cambio total. Requiere mover todo, ¿no? Sí, como Gabriel una vez me dijo, el psicólogo te ayuda o te va llevando a todos los temas humanos mundanos a poder como encontrarle su lugar
y pues la dirección espiritual te ayuda a decir si realmente es el lugar correcto o es el lugar incorrecto. A unos temas más de esta moralidad, por así llamarlo, de la guía que te lleva nuestra vida católica, pues. Sí, y que no deja de ser importante que primero son estos, vamos a decirlo así, estos elementos, ¿no? Que tienen que tomarse en cuenta, como bien lo dices tú, ¿no? Las cosas más inmediatas o las cosas también más, primeramente, ¿no? En la dimensión humana, ¿no? Que es atender estas cosas y cobra sentido, ¿no? Se complementa, embona, cuando ya entonces se toca también el tema espiritual. A propósito de esto, hay unas palabras que escuché justamente de mi asesor, que decía, ¿no? Para ser más espiritual, debo comenzar por humanizarme. Yo creo que esto puede sintetizar lo que acabas de decir. Sí. No puedes pasar a la parte espiritual si no has corregido tu parte humana. Súper importantísimo. Pero pues bueno, a ver, ya creo que hablamos mucho de nosotros. Platiquemos sobre qué es este proyecto, Gabo. ¿De qué trata? A ver, pues ¿de qué trata? Pues ya lo decías al principio, extraviados y sedientos. Título, ¿no? Que obviamente va a cobrar sentido este título conforme avancemos, ¿no? En estos podcasts. Pero, por decir algo, bueno, extraviados y sedientos. Trata sobre esto. ¿Sobre qué? Extraviados y sedientos de qué. Esa es la interrogante, ¿verdad? Que nos va a acompañar durante todo este caminar. Sí. Y justamente va a tratar de esto. Mira, rescatando lo que estábamos compartiendo, justamente, es que entre las decisiones, ¿no? Que tenemos que asumir, que tenemos que tomar en nuestra vida, según, ¿verdad? Según la etapa, ¿verdad? De cada uno. Además de eso, pues, no solo las decisiones, sino también las distintas voces o las distintas opciones que hay, que se nos presentan. Ante esto, muchas veces, si no tenemos una adecuada orientación, un discernimiento o algunos elementos que nos ayuden a elegir entre, vamos a decirlo así, entre opciones buenas, cuál es la mejor, ¿no? O bien entre algunas buenas y otras no tanto, o incluso algunas que nos podrían perjudicar bastante. Entonces, en ese sentido, donde nos encontramos, ¿verdad? Es decir, este podcast va a tratar, por un lado, del concepto de los extraviados, ¿no? ¿Por qué? Porque están? ¿Quién no ha estado extraviado? ¿Extraviado de que, por ejemplo, si no tengo un proyecto de vida? Si no tengo a dónde voy y qué quiero. Que muchas veces creo que le pasa mucho a los adolescentes, a los jóvenes, hasta adultos que no saben dónde están o a dónde van. Si no hay proyectos, si no hay sentido, ¿verdad? O bien que puede ser que quiero alguna cosa, pero pues, o deseo hacer algo, pero no me atrevo, ¿no? O no sé, un montón de cuestiones que iremos abordando, pero que el punto es que se extravía de que hay tres elementos muy importantes que de alguna forma el ser humano, el hombre, en el sentido antropológico, el hombre busca o tiene esa necesidad, ¿verdad?, de buscar y de encontrar verdad, belleza y bien. Así es. Podríamos decir que el extravío recae o se entiende desde lo que está distante de estos tres, ¿no? Donde no hay verdad, donde no hay belleza y donde no hay bien. Entonces nos encontramos extraviados porque no corresponde con la finalidad del ser humano. Sí, que creo que a muchos nos pasa que de repente creemos que vamos por buen camino y aunque es lo que planeamos, no nos sentimos con esa seguridad de estamos en el lugar correcto, estamos en el momento correcto. Pues creo que si lo aterrizamos un poquito así, sucede mucho que de repente tienes un plan, no sé, conseguir cierto trabajo. Y llegas al trabajo y a lo mejor fue el trabajo porque más lana te daba, pero no es el trabajo en el que realmente te sentías completo. Y llega este vacío existencial de si realmente vas en lo correcto o no, pues. Así es. Y es más, recordemos que el título de Extraviados y Sedientos surge a partir de una indagación que hicimos tú y yo, justamente buscando el título,
pero nos topamos con una persona, uno de los grandes en la Iglesia Católica. Grandísimos aquí. San Agustín de Hipona, ¿no? Ni más ni menos. Es correcto. Alguien que buscó la verdad y la encontró. Y que como muchos o creo que platiquemos un poquito de él. A lo mejor muchos no lo conocen, pero van a creer que creo que todo el mundo piensa esto, que los santos fueron santos desde que nacieron. No. Y nada que ver, San Agustín, por eso platicamos de él, y de él fue que encontramos estas palabras, porque de alguna manera él fue también una persona alejada, totalmente contrario, atacante. Así y todo es. eso, ¿no? Y además que nuevamente dirigiendo a la parte de extraviados, justamente él estuvo extraviado también de sí mismo. Es correcto. ¿Verdad? Y nosotros también, en mi caso, ¿cuántas veces yo he estado extraviado de mí mismo? Es decir, no me he encontrado, no me conozco, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la verdad, a ver, ¿quién soy realmente? ¿No? Pregunta filosófica de siempre. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Exacto. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces, justamente esas tres bastarían para poder explicar a qué nos referimos con extraviados, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y no es fácil, por supuesto. No, claro, lleva todo un caminar, todo un proceso. Claro. Y bueno, y sedientos, que corresponde a una necesidad profunda, intrínseca, que pues alude a, bueno, si nos vamos directo a lo profundo, pero también podemos explicarlo más humanamente. En términos más prácticos, pero bueno, a lo profundo diríamos que hay una ansia, hay un deseo, ¿no? De lo infinito, ¿no? Hay una sed, pero esa sed, digamos, tiene una vamos a decir, una pues capacidad, por llamarla de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que no se puede llenar, ¿no? Que no se puede llenar, no se puede satisfacer esa sed de cosas finitas. Entonces, en nuestra vida práctica, a ver, por ejemplo, ¿cuántas cosas te has topado también tú, no? Sí, cuántas cosas, sí platicamos un poquito o explicamos más de este tema de las cosas infinitas y finitas. Pues las cosas finitas son todas aquellas que realmente pues podemos tener un cierre, un ciclo en el cual ya nos llena, que pues si lo vemos del día a día, aquí platicando un poquito más sobre mi experiencia, partes de una juventud, una adolescencia donde la vida, el mundo, la sociedad te dice: si no tienes tal ropa, si no tienes tal trabajo, si no eres tal persona, no eres nadie. Entonces empieza esta sed como de querer buscar ser alguien, buscar encajar en una sociedad, y piensas que esta sed la vas a saciar con ropa cara, con amigos de los que todo el mundo conoce, siendo famoso, siendo popular. Creo que es uno de los términos más conocidos. Y empiezas a partir ahí y empiezas como a querer tú mismo negarte, o tú mismo como decirte: sí, me siento bien, sí estoy bien, ahí con mis amigos me siento completo. Pero de repente vas a una fiesta, vas a otra y dices: no, pues no era lo que esperaba, no era lo que quería, no era lo que sentía. Y va pasando el tiempo, va pasando las circunstancias, y sigues con esta sed, como dice Gabriel, de lo infinito, porque al final estás tratando solamente de saciarte con las cosas finitas, con las cosas mundanas. Y hasta que realmente tomas el toro por los cuernos y dices: a ver, ¿qué onda? ¿Por qué no me siento completo? ¿Por qué no me siento en esta parte que debería sentirme bien? Cuando dicen: estás, pero no estás. Uh-huh. Sí. Entonces, en mi experiencia así fue. Tuve una juventud en la cual, pues de alguna manera, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Y está bien, pues, o sea, creo que todos de esta manera aprendemos. No podemos decir que no lo hagan. Pero sí, dense cuenta, date cuenta, amiga, de que es necesario encontrar lo que sí de verdad te sacia. Yo estuve con experiencias en las que pensaba que el salir a tomar, el que pensaba que a los 16 años ir a un antro era lo top, era lo mejor. Me iba a ser mejor persona, y llega un momento en el que fue más, y
por lo mismo que no te sacias, cada vez buscan más, cada vez salen más, cada vez llegan más tarde, cada vez llegas más borracho, cada vez llegas mil y un cosas más y hasta que llega un tope y dices, a ver, ¿es lo correcto? No. Fue en etapas, claro. De alguna manera mi primera etapa fue de, a ver, ¿qué estás haciendo bien o mal? Le puse un medio alto y posterior a eso pues ya vino mi relación con mi novia, ahora ya mi esposa por el civil. Y poco a poco vas aprendiendo que nunca es tarde para retomar las riendas de tu vida y encontrar la manera de saciar esa sed y de no estar extraviado, como decimos, extraviados y sedientos. Así es. Justamente también me ha tocado, ¿no? Que no solamente los propios sufrimientos o las propias experiencias, ¿no? Donde ha habido error en mi caso, y que además cuando por alguna razón o con ayuda de alguien, en este caso como decíamos del director espiritual o de un psicólogo o de un amigo o una amiga que tienen como más recorrido, ¿no? O simplemente de algún buen libro o de algunas otras cosas. Y es curioso que después de que algo de esto te desatora o te ayuda a salir de una caída, o levantarte, mejor dicho, de una caída, de repente te topas entre los propios círculos, ¿no? En mi caso, pues, con los círculos en donde me manejaba, donde estaba. Y de alguna forma cada uno tiene precisamente, pues, su individualidad, por supuesto, pero también hay cosas en las que pareciera que es de todos, ¿no? Y no pareciera, sino que lo es, ¿no? Es decir, con interrogantes, igual que las que tuve entre amigos, amigas, ¿verdad? Conocidos, o algunos errores, ¿no? O algunas dudas, etcétera, ¿no? Es decir, bastante coincidencia, donde a lo mejor uno puede decir, mira, aprendí, o alguien me dijo esto, ¿no? Y puede ayudarle. En ese sentido, pues, en mi caso han sido bastantes cosas. Yo creo que más o menos ahí se dan. Entre las cosas buenas y malas. Como que he aprendido a la par de que me he equivocado. O sea, ha sido como a la par. Sí. No puedo decir he aprendido más de las veces que me he equivocado. Es decir, es como que... Okay. Sí, es muy a la par. Creo que eso hacen todos. O bueno, habrá gente que se equivoca más que lo que aprende. Sí, así es. Hay algo que me ha costado mucho y es esta parte, ¿no? Donde, digamos, pues yo también, un hombre lleno de defectos, ¿no? Lleno de limitaciones, y que me ha sido más fácil de alguna forma poder inquietarme y poder buscar respuestas, pero a un nivel teórico, que eso no quiere decir que por tanto sea alguien relevante en esto. Pero sí que me ha costado bastante más bien la aplicación. Poner en práctica todo esto. Sí, porque captar cosas o comprender las cosas me da cierta satisfacción, ¿no? Al menos podríamos llamar una satisfacción intelectual. Pero la aplicación a la vida, al día a día. Sí, en la realidad, como tú dices, en el día a día. Esto me ha llevado muchos años, mucho tiempo poder... Y me falta, ¿no? Me falta. Nunca terminamos de aprender. Sí, pero esas pequeñas aplicaciones, aún así sean pocas o más o menos, sí que vale la pena. Sí que, digamos, sí cobra sentido. Entonces, yo creo que es esta satisfacción, ¿no? De darte cuenta que todo lo que ya aprendiste lo aplicas y lleva un fruto. Así es, sí. Y bueno, me ha tocado, pues, también pues escuchar a muchas personas en el contexto de la, pues digamos, de grupos, ¿no? De grupos sobre todo, donde hemos estado en la parte de, pues, de grupos católicos, ¿no? O incluso fuera de, ¿no? También en otras cosas que hemos participado o que he participado. Y justamente eso, ¿no? O sea, en el escuchar bastantes vidas, de repente uno... Creo que sobre todo por tu carrera de psicólogo que te hace escuchar muchas vidas. Sí. Y con esto, no, y lo que te iba a decir es que incluso antes de haber tenido la oportunidad de estudiar eso también en la parte religiosa, sobre todo en esa parte fue, creo que, mayor tiempo el que
constantemente se escuchaban, porque eso se da mucho en el contexto religioso, es decir, las personas suelen compartir, suelen platicar sobre las cosas que les duelen, creo que se sienten a gusto con la gente que está ahí. Exacto. Entonces, pues todo esto, de alguna forma, encuentras, ¿verdad? Esas cosas que podríamos llamar, pues, meramente antropológicas, ¿no? Que son del ser humano profundamente. Repito, pues, por supuesto que se rescata la individualidad, ¿no? de la persona humana, pero además que hay coincidencias, ¿no? Donde uno va ahí como que teniendo un poquito más de profundidad. Y esto, pues, respondiendo al por qué, pues es que pues brotan entre nuestros conocidos, entre nuestros cercanos, incluso familia, ¿no? Brotan estas inquietudes que de alguna forma tenemos por lo menos algo que decir, ¿no? Así es. Sí, siempre existe siempre hay algo que aprender y creo que en nuestros círculos sociales siempre hay alguna persona que te pregunta, oye, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces creo que es esta parte de el por qué queremos, o el por qué estamos empezando este podcast, el por qué queremos llevar por lo menos lo poquito que conocemos. No somos las personas más expertas, pero pues nuestra experiencia nos puede ayudar un poquito a enfocarlos y ya que ellos empiecen a investigar un poquito más. Sí, poco no es lo mismo que nada. Exacto. Ya por lo menos no es nada. Ya por lo menos sabemos un poco. Y con todo esto, pues, a ver, Geram, todo esto que decimos del por qué, ¿no? Del por qué el podcast, que son pues estas necesidades, interrogantes, ¿no? De nuestros cercanos y de nosotros mismos, primero, incluso de nosotros mismos. ¿Qué finalidad tiene este podcast? Oye, qué pregunta tan compleja. No te creas. Pues la finalidad de este podcast es tratar de ayudar a las personas que podamos ayudar. Tratar de aquellos que se sientan extraviados, que se sientan sedientos de conocer un poco, por lo menos el poco tiempo que les podamos dedicar aquí, puedan no sé, lograr aquella respuesta que no han tenido, lograr entender aquello que no han entendido. Por ejemplo, si alguna vez han ido a misa, que el padre habla sobre algo y, no sé, la fe. Y lo habla muy por arriba y te quedas con cara de, ¿por qué significa la fe? Y realmente la fe es esto o no es esto, pero pues ni modo que interrumpas al padre a media misa y le digas, padre, ¿por qué dijiste eso? Pues no. Entonces, es la finalidad del para qué este podcast, para que puedan conocer un poquito, puedan ir de ahí paso a paso respondiendo estas dudas, respondiendo aquellas cosas que no les han quedado claro por el paso del tiempo. Y claro, creo que estamos ahorita en un tiempo en el que cada vez es mi percepción dentro de mi círculo social, claro, no es el mundo completo, sino más bien de lo que me toca vivir, de lo que me toca conocer, en el cual pues cada vez los jóvenes se van solo con lo primero que encuentran, con lo primero que ven, con lo primero que les dicen y no investigan, no conocen o buscan ahorita el yo sé, yo conozco, no me digas, no hagas. Entonces, pues de alguna manera tratar de enfocarlos con lo que nosotros conocemos y queremos, claro, y lo que logren ellos también aceptar que les digamos. Entonces, en palabras católicas, en palabras nuestras, evangelizar un poquito de lo que sabemos y irlos llevando ahí paso a pasito. Sí, de hecho ahorita que lo dices es como una invitación que hacemos a algo que en su momento tú y yo pues tuvimos que hacer, ¿no? Que es justamente después de la celebración o después de la liturgia o después de algo que es como, digamos, como de asamblea, ¿no? O como digamos, de que estén, pues ahora sí que los feligreses o que esté el pueblo, es como fuera de ese tiempo como que buscar, ¿no? Nos tocó buscar y preguntar. Preguntar, sí, preguntar y esa pregunta nos respondían, pero luego brotaban otras 20,000 más. Y así. Entonces, es como yo creo que esta invitación, ¿no? También a hacer lo mismo, a indagar, ¿no? Pues ahora sí que
básicamente pues a lo que se suele llamar como ese hecho de que somos como filósofos por naturaleza, ¿no? Es decir, atender a ello, ¿no? Es decir, preguntar y cuestionar y tener pensamiento crítico, que eso es en parte eso. Como tú dices, el no ser crédulos de todo, ¿no? Exacto, Ni no. tampoco incrédulos de todo, ¿no? Sino tener un criterio, ¿no? Tener un discernimiento. Creo que ahorita es eso súper obvio con todos los fake news, las redes sociales, como a veces mucha gente se va con lo primero que encuentra de ha muerto, no sé, Chabelo. Y ya están, ay, pobre Chabelo, que sabe qué, y como no investigan, no conocen, no buscan, pues se va con lo primero. Algo pues. Tan sencillo, ¿no? Como eso. Ajá, Sí. exacto, entonces sí. De paso. Pues, Digo. ajá, del Sí. paso que das ahí en el celular y, sí, se murió Chabelo, sí, es cierto, y pues cuando pues muchas veces tienes que encontrar el trasfondo de las cosas, las entrañas, como platicábamos hace ratito. Sí. Y qué mejor que pues usando este podcast que pues en la comodidad de tu celular, de tu casa, de ponerlo en Alexa o en cualquiera de los dispositivos, puedas ahí mientras barres, trapeas, haces tarea o lo que sea, pues puedas escuchar y aprender un poquito de lo que a veces pues de alguna manera es razonable. Creo que hay personas que no pueden tener esta cercanía con un sacerdote o con una persona que conozca un poquito más y pues tratar de nosotros ayudarlos e irlos acercando poco a poco. Sí, hacer puente, ¿no? Exacto. Hacer como de puente. Exacto, hacer este puente que pues ahí platicaremos de algunos temas que no solo nos vamos a ir por temas muy muy comunes, también vamos a hablar de esos temas espinosos o no. Así es, y que pues nos encanta estar por ahí, ¿no? Pero sí, parte de esta finalidad pues es entonces poder compartir, ¿no? Incluso con un tono de fraternidad, ¿no? O sea, compartir estas pues reflexiones o estas anécdotas, ¿no? O lo que sea que tengamos de sorpresa en los siguientes podcasts. ¿Para qué? Pues para que cada persona pueda, si le sirve, ¿no? Para su vida, para su caminar, para su proyecto de vida, para ahora sí que pues todo lo que sea bueno. Es correcto, todo lo que nos lleve a la verdad. Y a la belleza, ¿no? Las exacto. Bueno, bello y verdadero. Y verdadero. Sí, es que poco a poco nos lo vamos a ir aprendiendo. Que Gabo es el experto aquí. Disque. Y con todo esto, pues, ya habiendo pues hablado de qué trata, del por qué este podcast y de su finalidad, ¿cuál va a ser, Gera? A ver, compártenos pues digamos pues la interacción o la forma de, digamos, de relacionarnos con nuestros oyentes. Pues creo que a lo mejor nos estarán escuchando por Spotify, nos estarán escuchando en YouTube. Pues la interacción va a ser, creo que la manera correcta o la forma más sencilla va a ser mientras estés ahí en YouTube, ponnos unos comentarios, explícanos qué quisieras hablar, qué quisieras que te contemos, algún tema en específico que a lo mejor no lo tenemos en la agenda, pero pues ahí podemos agregarlo en alguna de estas partes. Nos van a ver en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los que son podcasts. YouTube, Facebook, Instagram. Ahí síganos también en nuestras redes sociales, que de cierta manera también con los clips que iremos colocando, pues puedan también preguntarnos, oye, ¿y por qué el padre se viste de negro cuando va en esta Semana Santa o cosas así? Pues podríamos ahí estos temas que a veces la gente no tiene oportunidad de preguntarles, poderles decir. Podríamos decir de alguna forma, ¿no? Que va a haber como una variedad de temáticas en dos aspectos, ¿no? Una sería, por ejemplo, temas relacionados a la espiritualidad, ¿no? Que todo esto que mencionas, y también temas relacionados a la dimensión humana, ¿no? Un ejemplo, exacto, sí. Cómo hacer un proyecto de vida, ¿verdad? O un poquito también más hondo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, verdad? Cómo conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Exacto, todos estos temas que nos ayudaron a nosotros a poder encontrarnos y poder, pues de alguna manera ya no estar tan extraviados. Y va a llevar una hilación ahí poco a poco de cómo fuimos yendo avanzando paso a pasito, porque pues no les vamos a explicar de primeras instancias así como de,
algo súper elevado, no sé. Ujú. ¿Por qué se habla del purgatorio y el cielo y el infierno? Pues no, cuando todavía no hemos hablado de cosas básicas, pues. Y que la idea es, pues primero ir desde las bases, ¿no? Ujú. Desde las bases. Y además que es también hablar de cosas que se apliquen, ¿no? Eso creo que es algo que compartimos, ¿no? Que Ujú. cómo eso que se habla o que escuchamos en un libro, en alguien que sabe, etcétera, un consejo, qué sé yo, cualquier cosa, cómo la vivo yo, cómo la Exacto, vive Gabriel en sus aterrizarlo. circunstancias, en su día a día, en su... Que traten de identificarse un poquito en nosotros, pues, Ujú. que al final somos personas comunes y corrientes que Mm. llevan una vida complicada también. Y que, pues, de cierta manera el hecho de todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica, nos cuesta de vez en cuando, o a veces no entendemos cómo ponerlo en práctica, pero Ujú. pues lo intentamos. Así es. Como dicen, vamos por partes, dice Jack el Destripador. Sí. Muy bien, pues Pero sí. entonces esta sería la interacción y bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, en mi caso, ya nos dirás tú, Jera, pero en mi caso, pues yo me quedo con esta parte, ¿verdad? Que estar extraviado sería, pues entonces estar fuera de la finalidad para la cual estoy, ¿no? O fui hecho, que es para lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y que en mi vida he estado muchas veces extraviado, muchas veces, pero también esos extravíos me han marcado y me han dejado experiencia y por lo menos sé por dónde no es, ¿no? Ujú. Y en la parte de sedientos, pues me quedaría con que hay dentro de mí pues un anhelo, ¿no? Hay, digamos, un deseo profundísimo, una sed que no se satisface de estas cosas inmediatas o de las cosas, mm, vamos a decirlo así, pues de este mundo, ¿no? Ya hablaremos pues más a fondo acerca de esto después. Es correcto, sí, sí, sí. O sea, creo que con lo que nos quedamos es, vamos a ir desarrollando estos temas que nos van a ayudar a saciar esta sed de aprender, de conocer la verdad, de eso que de alguna manera nos hace sentirnos que no estamos completos. Y pues también extraviados porque a veces estamos ahí en un lugar en el que creemos que es el correcto cuando no es el correcto. Cuando dicen estás en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Entonces, llevarlos poco a poquito, si ustedes nos lo permiten, claro. Ahí en estos temas que pues los podríamos ir aconsejando, aterrizando, diciéndoles cómo. Y pues de alguna manera nos escuchen con voces amigables, esperemos que les agraden. Sí, así es. Y pues entonces nos estaremos viendo en el siguiente, Es correcto. ¿verdad? Pues tema sorpresa. Tema sorpresa, totalmente. Ujú. Ahí síganos en nuestras redes sociales. No sabemos todavía cuándo vamos a subir esto y cada cuándo se va a subir, pero pues vamos paso a pasito. Sí, o sea, es el Va. inicio y vamos a estar ahí, dando aviso. Es correcto. Pues bueno, Gabriel, muchas gracias. Gabriel Gabo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.